Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día miércoles 18 de marzo del año 2026, tiempo eucarístico de Cuaresma. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélanos tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, seguimos con nuestros temas en este tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de pensar en nuestro interior, sentir algo de lo que Jesús sintió. O sea, nosotros a veces pensamos más es en el feriado de Semana Santa que en la solemnidad que significa llegar al jueves, viernes santo y poder expresar la gratitud que tenemos hacia Dios, porque nos tiene todavía con vida y gozando de salud hasta cuando Él lo decida. Él es el dueño de nuestras vidas. Sigo con nuestro tema y estaba viendo que todos nacemos con una serie de habilidades, pero a veces mucho más son las trabas que nos ponemos a nosotros mismos para no desarrollar. Maximicemos nuestras potencialidades, porque si somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, es porque no es que somos perfectos, somos más bien seres imperfectos, no podemos ser como Dios, pero debemos aspirar a algo más de lo que somos y lo que queremos ser. Mucha influencia tiene en nosotros todo lo que sucede a nuestro alrededor. A veces las redes sociales principalmente nos cambian el genio, los propósitos, los deseos de seguir corriendo hacia adelante. Otras veces nosotros y nuestras distracciones, pero también hay nosotros y nuestras concentraciones. Tal vez sean los momentos que menos vivimos, porque más pasamos pendientes del qué dirán, de lo que está alrededor y no de lo nuestro. Y todo esto parte porque no tenemos metas bien determinadas en nuestra vida. Establecer metas significativas, ese es el deber ser de nosotros. Ser lo que Dios quiere que seamos, pero también tenemos que aprovechar todas esas fortalezas internas que tenemos. Hay mucha gente que se queda cuando tiene algún tipo de situaciones, problemas, ya sean familiares, laborales, personales, se quedan como enganchados en el problema y no se permiten ni nos permiten ayudarnos para poder lograr superar las cosas cuando uno vive día a día. Esas cosas nos permitirán enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de personas somos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde quisiéramos ir? Y la pregunta sería, ¿y por qué no llegamos? ¿Será que
la causa principal radica en nosotros mismos, radica en nuestro espectro, en lo que todo lo que nos rodea, en lo que nos imaginamos. Pero cuando aprovechamos las oportunidades, que créanme, hay muchas, el problema es que no las vemos, nuestra vida se optimiza. No podemos encontrarlas todos los días. No se trata de cada día tener una oportunidad. Pero si este es el día que Dios me regaló hoy, como lo digo muchas veces, el ayer ya pasó y el mañana no llega. Entonces, debo disfrutar solo por hoy. Optimicemos nuestra vida, dándonos más oportunidades a todo lo que, viendo todo lo que nos rodea, ser muy meticuloso en mirar alrededor nuestro, porque muchas veces nos quedamos enganchados en cosas que no tienen valor, como las mismas redes sociales. Aumentemos, aumentemos nuestra habilidad de poder vivir en un orden adecuado. Y esto es respetando los horarios. Mi tiempo de familia es mi tiempo de familia, mi tiempo de trabajo es mi tiempo de trabajo. Pero a veces todo lo tenemos alterado. Y si nos damos cuenta, ¿por qué le quitamos tiempo a lo uno o a lo otro? Es porque le dedicamos mucho tiempo a cosas efímeras y que no valen. Entonces después queremos recuperar ese tiempo. Pero recuerda, el segundo que pasó, ya pasó. No lo puedo recuperar. El poder decir te amo, el poder decir estoy enamorado de ti, estoy enamorado de mis hijos, estoy enamorado de la vida que tenemos en conjunto. Si no lo digo, nadie lo va a saber. Entonces, hay que sacar. Dicen personas mayores que yo incluso, que si las hay, mi madre, por ejemplo, 96 años, que la época de ellos era una época muy romántica. En esa época la romántica nació el bolero, por ejemplo, que es poesía o música. Y algo que me llamó mucho la atención es cuando se compuso Solamente una vez. Leía la historia de Solamente una vez. El, ¿A quién fue dedicada? Al padre Mujica. Me parece que fue Jorge Mujica. Un hombre que era un hombre mundano, artista, cantaba muy bien, tenía una muy bonita voz, pero de repente se enamoró de Cristo y se hizo sacerdote. Esa es la época del bolero. Hoy yo honestamente no tengo nada contra la música actual, pero simplemente puedo decir que no lo entiendo. Claro, yo soy de la vieja guardia, por lo tanto, da igual si yo no lo entiendo, si todo el mundo lo entiende. Encontremos en nuestra vida esa carrera, esa buscar una meta que nos permita disfrutar de lo que tenemos. Nos pasamos ahorrando tanto tiempo para tener una casa y de repente no llegamos a casa. Entonces, ahí están esas contradicciones. ¿Para qué hiciste tu casa? Para habitarla, para que tus hijos la habiten. Que luego pasará a ser la casa de los padres, o siempre fue la casa de los padres, y luego pasará a ser la casa de los abuelos. Y siempre habrán risas de los hijos cuando pequeños, los hijos ya mayores, los nietos alegran la familia. Aumentemos nuestra habilidad de vivir bien. Busquemos en qué afirmarnos. Somos
débiles muchas veces en muchas situaciones, y nos consta, pero también somos y tenemos fortalezas muy fuertes, aunque no suena redundancia. Esas fortalezas que nos permiten vivir, que nos permiten disfrutar de la vida. Esa independencia de hacer lo que quiero y lo que puedo. Es esa situación de qué grande que es todo lo que me rodea. Cuando uno es pequeño, empieza a preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por dónde le entra agua al coco? ¿Bien? Bueno, nuestros abuelos y padres constantemente nos repetían, ¿dónde le entra el agua al coco? Y nosotros seguíamos preguntando, porque no entendíamos toda esta parte de la ósmosis y el crecimiento de la planta y la savia y la raíz y todo lo demás. Pero cuando nos fueron explicando, ya no nos preocupamos si le entra, ¿no? Lo más rico es partir el coco, tomarse el agua y comerse la carne del coco. Entonces cambia mucho los sentidos. Y también hoy tenemos que ser resilientes, es decir, aceptar a cada uno como es, porque no podemos imponerle a todo el mundo lo que nosotros queremos que sea. Tenemos que ser condescendientes con nosotros y con los demás. Y esa resiliencia muchas veces la tenemos en el ambiente familiar. Cuando los chicos son adolescentes y van creciendo, van formando su personalidad, que no necesariamente es como nosotros queremos que se formen, no, es como Dios quiere que ellos se formen y como van adquiriendo de padre y madre, desde los genes, del entorno que tenemos, del medio ambiente social, del medio ambiente de compañeros, vamos adquiriendo una serie de hábitos y esos hábitos los empezamos a hacer nuestros. Y eso viene con la personalidad. Y luego, cuando superan la adolescencia, ya son hombres y mujeres jóvenes o jóvenes adultos. Entonces, ya muestran su característica. El temperamento es con el que nacemos, ese no cambia nunca. Lo que cambia es el carácter, cambia nuestra forma de proceder. La misma madurez nos va dando esos caminos que tenemos que ir encontrando. Hay muchas cosas y muchas veces que caeremos y fallaremos, pero hay que insistir y volver a volver a intentarlo para lograr alcanzarlo. También en el ámbito laboral, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con que el jefe sea como es. Simplemente hay un respeto a la autoridad y esa autoridad es el jefe, al cual tengo que obedecer, al cual tengo que hacer caso. Porque además, él tiene la experiencia y tiene el poder que le han dado la junta directiva, el gerente general, los dueños, etc. Y también encontramos ese aspecto en nuestro ámbito personal. ¿Cuántas veces nosotros estamos en contra de nosotros mismos? ¿Cuántas veces cometemos errores y después analizamos y por qué me sucedió a mí? ¿Por qué yo lo hice? Eh, Me sucedió algo hace una semana atrás, un poquito más, no, fue el día jueves. Resulta que fui al aeropuerto y pasé pegado al carro de adelante y la varita, que es esa barra que está, se abrió y pasé. Pero ¿qué resulta? No tenía el papelito.
Cuando llegué al parqueadero, dije, no tengo el papel. Y empezó todo en mi mente, un viacrucis con esto. O sea, llegué a pensar que he delinquido. No, mi problema fue la distracción, porque en ese momento me sonó el teléfono y yo contesté el teléfono con manos libres, ya, y me distraje y pasé. Claro, me costó caro el parqueo. Estuve 20 minutos, que me hubiera costado $1.40 y me costó $14. Al final se solucionó, pero siempre me quedé con eso. ¿Por qué no presté atención si lo hago prácticamente todos los días? Entonces, claro, hay una forma en que empiezo a azotarme porque metí la pata, porque lo hice mal, porque el, la gente que cobraba ahí tiene que haber dicho, este fulano está mal, ¿ya? Porque ¿cómo se va a pasar? O sea, pero al final del día, el problema se solucionó. Y de ahí, cambio y fuera, quedó eso ahí. ¿Cuántas veces tú llegas a tu interior y te criticas o te amonestas y te molestas porque has actuado mal en X, Y o Z situación? A veces también, por ejemplo, cuando gritamos a nuestros hijos, cuando ellos nos vienen a decir algo y nosotros le decimos no, sin antes escuchar una explicación. Y claro, si no la escuchamos nosotros, ellos van a buscar dónde la escuchan. Y ahí se forma esa desconexión familiar. Sería bueno que podamos lograr tener estos objetivos en nuestra mente y disfrutar todos los momentos que la vida nos regala, que Dios nos regala. Tenemos que tener a ratos pensamientos estratégicos. Hay mitos que creamos en nuestra vida. Hay situaciones que no tienen sentido de que nos preocupemos tanto. Costumbres que se van adquiriendo. Claro, nosotros tenemos las costumbres que nuestros padres nos enseñaron, pero el momento en que nos casamos empezamos a tener nuestras propias costumbres. Entonces, nuestros padres no están de acuerdo con nuestras nuevas costumbres, pero hasta el final ellos hay que hacerlos entender que ahora nosotros tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra familia y que vamos a crear un ambiente entre los dos, los nuevos esposos, los nuevos jefes de familia, vamos a crear nuestro estilo de vida. Y esa es la parte interesante, que podamos lograr ese objetivo. Ese pensamiento estratégico que debemos usar para todo, y estrategia es ser o tener la capacidad de ir un paso más adelante de lo que está sucediendo. Es decir, imaginarme qué puede pasar. En todas las épocas han habido estrategias, en las guerras, en los deportes. O sea, en todo lo que tú pienses, hay estrategia. ¿Y qué es la estrategia? No es otra cosa que planificar, adaptarse al ambiente, adaptarse al momento que estás viviendo. ¿Cuántas veces tus estrategias se cambian? Muchas. ¿Y por qué se cambian? Porque definitivamente pasan muchas cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo, pero que el ambiente, el entorno, me forza a eso. Yo sé poner los límites. Entonces, hay que ir cambiando por ese lado. Por otro lado, los deseos. Esos deseos de querer tener.
Hoy, lamentablemente, mucho se tergiversa. Cuando hablamos de deseo, la gente piensa en deseo sexual, pero el deseo es natural en todo ser humano. Cuando le preguntamos a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ese es un deseo. Quiero ser ingeniero, quiero ser piloto, quiero ser lo que quiera ser. Es su deseo y debo aprender a respetarlo. ¿Cuántos de lo que nosotros dijimos que queríamos ser de chicos cumplimos nuestro sueño? Yo por lo menos no. Y si uno va viendo, los deseos en el tiempo van cambiando también. Cuando uno es niño, lo relaciona con juguetes, lo relaciona cuando ya pasa a ser un poco mayor, lo relaciona con tener unas monedas en el bolsillo o poder invitar a una chica al cine, pero si no trabajo tienen que dármelo y tengo que guardar para invitarla. O sea, todas estas situaciones son deseos, ¿ya? Y es el primer deseo que tenemos nosotros. Es el deseo de la vida, de vivir, de estar, de ser. Y ahí viene el ser útil para las cosas que realmente puedo llevar adelante. Luego también viene la creencia. Yo creo en Dios primero. Luego creo que soy capaz de poder hacer lo que pienso y lo que quiero. Tengo esa libertad para poder llegar al mundo que yo quiero llegar. Sí, puede uno decir la vida es muy compleja. Puede ser, en la medida que yo la haga más compleja. Así de fácil. Tenemos muchas cosas que podemos disfrutar, saber disfrutar, pero también hay muchos mitos, muchas cosas que creemos que no podemos alcanzar. Y ahí está el problema, el detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Porque a veces ponemos esas trabas, nos ponemos esas trabas nosotros mismos para no alcanzar nuestros objetivos. Yo te invito, hermano, para que no nos detengamos en esa sed de querer conquistar algo. No la hagamos a la rápida, meditemos. Y la primera pregunta que debo hacerme, ¿eso que quiero es para mí o no? Porque yo puedo querer muchas cosas, pero también hay situaciones que son complejas, más todo en esta época complicada de vida que estamos teniendo, con todo lo que vemos de la delincuencia, lavado, etcétera. Hay muchas tentaciones y debemos meditar. ¿Es eso para mí o no? Algún momento lo dije. La otra cosa muy importante que tenemos que defender con toda nuestra vida es nuestro apellido. Yo creo que alguna vez se los comenté, pero quiero ser reiterativo porque creo que vale la pena. Mi abuelo, que era un sabio para mí, mi mentor, muchas cosas. Un día me dijo, ¿cuál es tu nombre? No sé, yo, mi nombre. Me dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dije, yo soy Martín Vilches Navarro. No, tú eres Martín, porque el Vilches es el apellido de tu padre y el Navarro el de tu madre. Hoy ellos te han prestado ese apellido. Cuando tú seas padre y le traslades a tus hijos tu apellido y el apellido de tu esposa, ahí tú eres el dueño de tu apellido. Y ellos lo toman como tomar una posta, porque ellos se lo pasarán a sus hijos y empezarán a tener su propio apellido. Puede sonar un trabalengua,
Pero la verdad que todo esto se guarda en una sola palabra: dignidad. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que pensar: ¿quién me rodea? ¿Quién podría perjudicarse con tal o cual acción o actividad? ¿Me merezco o no me lo merezco? Son situaciones que tienes que pensarlas muy bien. Hay que hacer una lista de todas las cosas y dudas que tú tienes respecto al estilo de vida que estás llevando. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuánto realmente he alcanzado? ¿Cuál es mi posición frente a mí mismo en las actitudes y acciones que tomo? ¿Qué me detiene? ¿Cuáles son los límites o las líneas que no debo cruzar? Todas estas cosas tienen mucha importancia porque a veces significarán obstáculos o simplemente eso no es para mí. Tú eres el dueño de llevar adelante lo que tú creas conveniente, pero tienes una familia, te prestaron un apellido y hasta que tus hijos no se casen, ese apellido seguirá siendo prestado. Porque tiene la lógica. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, ella asumió mi apellido y mis hijos tienen mi apellido y el de mi esposa. Ahí nosotros pasamos la posta. Identifiquemos cuáles son realmente nuestras necesidades. Identifiquemos qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Porque la vida, nuestra vida es eso. Está llena de los obstáculos, pero debo decirte que muchos de esos obstáculos los pones tú mismo, con temores, miedos. Y para quitarte los temores y los miedos, tienes que reflexionar y saber qué significa cada cosa. Si necesitas ayuda, porque hay cosas críticas que es bueno pedir consejos. Y tenemos un buen amigo, un sacerdote o un profesional que te pueda ayudar para desarrollar un plan, el plan de vida, que es importante. Ese plan de vida que tiene un inicio y tiene un final. El inicio es cuando lo empiezas, no es cuando naciste, sino cuando con uso de razón y ya tienes una madurez, empiezas a escribir tu plan. Y termina, se cierra cuando desapareces, falleces, ahí terminó tu plan. Pero la ventaja es que ese plan puede ser trasladado, heredado a tus hijos. Visualicemos entonces el horizonte, visualicemos las circunstancias. No somos, muchas veces no somos capaces de resolver algunos problemas o algunas situaciones que se nos presentan. Tenemos que tener la humildad para decir: necesito analizarlo más o necesito que alguien me tienda la mano y me ayude. Ahí es cuando empiezas a visualizar la posible solución a ese problema o esa situación. Nunca te rindas. Sigue adelante. Te caes, levántate. Porque esa es la vida que Dios nos ha dado.
¿Cuántos en la prehistoria o la historia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vimos cuánta gente que perdió sus objetivos? El rey David pecó, sin embargo, fue un gran rey. Se arrepintió también. Esa acción continua de la vida es la que tenemos que ir aprendiendo para podernos ir armando de nuestra conciencia de saber hacia dónde quiero ir, pero principalmente cómo llegar ahí a donde quiero ir. A veces tienes algunos secretos también, debilidades o fortalezas que te da miedo sacarlas cuando enfrentas al espejo, es decir, cuando te enfrentas a ti mismo. Recuerda que tú eres el único que no puedes engañarte a ti mismo. Sigue tú adelante, busca las alternativas y pídele a Dios que te conceda esa serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, para poder aceptar las que puedes cambiar, pero lo más importante, para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y hasta el próximo día miércoles.